Entonces, vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos el siguiente diagrama. En este caso no sería con respecto al tiempo, porque no estamos haciendo la onda cosenoidal que define el comportamiento y que define la posición de la partícula, sino que estamos haciendo los diagramas del desplazamiento de la partícula en el espacio. En este caso es con respecto a X. X, XM. X igual a C. Aquí le quito porque es... Entonces tenemos este diagrama. Aquí tenemos un cuerpo de masa m, el cual está atado a un resorte. De tal forma que yo estoy en un primer momento, en cierta parte del movimiento, en cierto instante del movimiento oscilatorio, el cuerpo se ubicaría en la posición XM, es decir, en la mayor distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, que es la posición donde estaría el cuerpo si no oscilara, que sería aquí, donde el resorte no se estaría ni estirándose ni comprimiéndose. Entonces, nuestro movimiento oscilatorio va a marcar diferentes posiciones para este cuerpo que está llevando a cabo dicho movimiento oscilatorio. Va a estar por aquí, luego va a pasar acá, va a volver al centro y vuelve aquí. Pero hasta este momento no nos han establecido si el cuerpo, y el problema nos ha dado el diagrama de cómo se comporta este movimiento oscilatorio. Cuando esté mi cuerpo en la posición XM, el resorte se va a estirar. Cuando este vaya hacia la posición X igual a 0, el resorte no va a estar
ni comprimido ni estirado, pero como el cuerpo en su movimiento oscilatorio ya lleva energía cinética, se va a pasar, de tal forma que llegaría acá y ahora el resorte estaría comprimido. Y de nuevo el cuerpo va a pasar para acá y ahora el resorte ya no estaría ni... Ahora el cuerpo va a pasar para acá y a partir de la máxima a partir de menos xm, que es la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, y va el cuerpo a regresar de nuevo al punto de equilibrio estable, porque aquí estaba comprimido, de tal forma que tenemos una energía potencial que obliga al resorte a volver hacia el punto de equilibrio estable. Y como lo hace con energía cinética, obviamente se va a pasar y volvería a esta posición. Bien, básicamente este es el comportamiento de la partícula o cuerpo que está siendo sometida a un movimiento oscilatorio. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Dudas, preguntas hasta este momento? Bueno. Pero ahora, además de tener el diagrama, ya nos empezarían a dar los datos del problema. Los datos del problema son los siguientes. Nos dicen que en el tiempo t igual a 0, es decir, cuando empezamos nuestro movimiento, el cuerpo está en x igual a 1/3 de xm. El cuerpo está en esta posición, 1/3 de xm, moviéndose hacia la derecha. En el tiempo t igual a 0, el inicio del movimiento, el cuerpo está en 1/3 de xm moviéndose hacia la derecha. El movimiento oscilatorio que lleva a cabo el cuerpo tiene una frecuencia de 3.7 Hz. 3.7 Hz. Entonces, determine los primeros tres instantes cuando el cuerpo esté con la mayor distancia de separación, con respecto al punto de equilibrio estable, con respecto al punto de equilibrio estable. Cuando nos están diciendo que el cuerpo en t igual a 0, es decir, que inicia su movimiento en una posición diferente a xm, entonces ya tenemos un ángulo de fase. Aunque aquí explícitamente no nos están dando el ángulo de fase, sino que nos dicen que el cuerpo empieza en 1/3 de xm. A ver, 1/3 de xm sería que empieza más o menos en esta posición. A ver, lo voy a poner con una línea punteada. 1/3 de xm estaría más o menos por aquí. 1/3 de xm. 1/3 de xm más o menos está por aquí. Vamos a ver bien, espera. 1/3. 1/3 de xm. Ahí está. Más o menos estaría por aquí el cuerpo en 1/3 de xm. Y estoy señalando el cuerpo con las líneas punteadas aquí. Y que va hacia la derecha. Entonces, si el ángulo de fase, si nuestro ángulo de fase fuera igual a 0, el cuerpo estaría aquí, en esta posición, en xm, e iría hacia la izquierda. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es lo siguiente. Tenemos nuestro vector girante. Para poder ubicar el ángulo de fase, lo que más me conviene es lo siguiente. Entonces, aquí está.
Ya está. Entonces estamos en 1/3 de xm, aquí. En que, como nos han dicho que es 1/3 de xm, nosotros asumimos que es más 1/3 de xm. Entonces estamos en el semiplano derecho. Y si ahora nos fijamos en esta gráfica que acabo de hacer, que define la posición del cuerpo en tanto en el semiplano derecho como en el semiplano izquierdo, estaríamos más o menos por aquí, en 1/3 de aquí a acá, sería de aquí 1/3, 2/3, 3/3. Entonces más o menos estamos por aquí. 1/3, 2/3, 3/3. 1/3 de xm, aquí estamos. Entonces yo proyecto una línea paralela al eje vertical, de tal forma que nos encontremos con la circunferencia. Y ahora este punto, que resulta de la línea que he proyectado hacia el centro de mi círculo, lo voy a unir. Lo voy a unir del centro de mi círculo a la intersección de la línea punteada con la circunferencia. Este sería el vector que me está señalando la posición del cuerpo en el inicio del movimiento, en t igual a 0. Y ustedes me dirán, pero ¿por qué no lo hice arriba? ¿Por qué no fue arriba? Porque también pudo haber sido hacia arriba. ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho hacia arriba? El hacia arriba, en el semiplano derecho, también cumple esa condición, 1/3 de x. 1/3 de x, y unirlo de aquí a acá, también cumplimos la condición de crear un vector posición que vaya del centro hacia la intersección de la línea punteada con la circunferencia. ¿Por qué no lo he hecho hacia arriba? Bien, ¿qué otro dato nos da el problema? El otro dato que nos da el problema es que nos dice moviéndose hacia la derecha. Entonces, yo tomo como referencia de que si no tuviera un ángulo de fase, es decir, el ángulo de fase es igual a 0, empezaría aquí el cuerpo. Llevaría su movimiento tal y iría de aquí, acá, acá, de aquí, acá, 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 y reinicia. De aquí, acá, acá, y reinicia. Entonces, si se dan cuenta, el cuerpo cuando empieza en xm, va hacia acá, va hacia la izquierda. Apenas está empezando su movimiento, va hacia la izquierda. Llegará a la posición 1/3 de xm, pero yendo hacia la izquierda. Y dicen que el cuerpo empieza en la posición 1/3 de xm, pero yendo hacia la derecha. Entonces no aplica cuando por primera vez pasa por xm, cuando por primera vez pasa por 1/3 de xm, que es casi cuando inicia el movimiento, que es justo cuando estaría aquí. Ahí no aplica porque vamos hacia la izquierda. Entonces sigue, llega hasta menos xm y se regresa. Y ahora sí vuelve a pasar por 1/3 de xm, pero ahora en la dirección que nos están pidiendo, hacia la derecha. Que es casi completando un ciclo, casi llegando otra vez a xm, como se puede apreciar aquí, que nosotros leemos el ángulo desde x igual a 0. Desde x igual a 0. Y como se vio en ese movimiento, casi está completando un ciclo el cuerpo en su movimiento oscilatorio. Ya está por llegar aquí, nuevamente. Y porque de aquí a acá va hacia la izquierda, de aquí a acá va hacia la derecha, estamos en 1/3 de xm y en la dirección que nos están indicando, hacia la derecha. Y bueno, por aquí tenemos la frecuencia angular omega, vamos en este sentido. Tenemos la frecuencia angular omega porque vamos en este sentido. Y está. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bien. Perfecto. Entonces ahora ya solamente me falta determinar la magnitud de este ángulo. La magnitud de este ángulo. Muy bien. Entonces, ¿cómo le haríamos? Podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Miren, yo quiero saber este ángulo. Voy a empezar porque quiero conocer este ángulo, el que va de aquí a acá, de aquí a acá. Entonces, no, pero no me conviene así. A ver, veo. No, así no me conviene porque si dan cuenta, no me están diciendo la proyección del vector sobre el eje Y. Me la están diciendo la proyección de este vector sobre el eje X, que es 1/3 de xm. Eso sí lo sé. Entonces, lo que yo tengo que hacer no es obtener este ángulo porque me faltan datos para poder calcular este ángulo. Sería este ángulo.
Porque conozco la dimensión de aquí a acá. El vector girante siempre tiene la dimensión de ¿cuál? De xm, porque se dan cuenta, durante su giro, una vez que esté en 0 grados, 90 grados, 180, 270 grados, siempre va a ser igual a xm. Aquí xm positiva, xm negativa, xm que se proyecta en el eje vertical positivo o xm que se proyecta en el eje vertical negativo. Entonces sabemos la distancia de aquí a acá es xm, de aquí a acá. Y también conocemos la distancia, entonces la distancia de la hipotenusa de este triángulo. Y también conocemos la distancia de este cateto, que es 1/3 de xm. Ahí está, 1/3 de xm, porque no, eso es un dato que nos da el problema de entrada. De aquí a acá es 1/3 de xm. Entonces sí puedo saber este ángulo, el que va de aquí a acá. Conozco un cateto, la dimensión de un cateto y la dimensión de la hipotenusa. En este caso sería su cateto ¿quién? Su cateto adyacente y su hipotenusa. ¿Y qué función nos relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno. Bueno, una de ellas también podría ser la secante, pero no vamos a utilizar ahorita la secante. Sería el coseno de teta. El coseno de teta, le voy a poner ya que es el ángulo teta. El coseno de teta es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Sí? Sí. Y entonces el cateto adyacente, ¿cuánto mide para este ejercicio en particular? Mide 1/3 de xm. 1/3 de xm. ¿Cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa mide xm. Entonces, para este ejercicio en particular, coseno de teta sería igual a xm entre xm, 1. 1/3 entre 1, 1/3. Y ahora tenemos teta. Teta es igual al coseno a la menos 1 de 1/3. Teta es igual al coseno a la menos 1 de 1/3. Con su calculadora en DEG lo van a obtener en grados. Y lo vamos a obtener en las dos. Mira, si ustedes tienen su calculadora en DEG, en DEG lo van a obtener en grados. Si ustedes tienen su calculadora en rad, van a obtener el resultado en radianes. Entonces lo voy a primero obtener en grados. Entonces sería 1 entre 3. El coseno a la menos 1 de 1/3. Sería 70.52. Sí, 70.52 grados. 70.52 grados. Ahora lo voy a obtener en radianes, este ángulo. Lo único que tienen que hacer es cambiar el modo de su calculadora. Pero no se olviden, cuando hagan esto, estén cambiando el modo de su calculadora continuamente. No se olviden en qué modo lo están teniendo, porque luego se les pasa que lo dejaron en rad y quieren resolver un problema y piensan que lo tienen en D, cuando en realidad lo tienen en rad y ya lo regaron todo porque van a obtener resultados incorrectos para los ángulos. Entonces tendría coseno a la menos 1 de 1/3. Con la calculadora en rad me da 1.23 radianes. 1.23 radianes. Estos dos ángulos son iguales, solamente que uno está en grados y otro está en radianes. 90.52 grados es igual a 1.23 radianes. Por ejemplo, 90 grados es igual a la mitad de pi en radianes, que es 3.1416 entre 2. 90 grados es igual a 1.57 radianes. 180 grados es igual a 3.1416 radianes. 360 grados es igual a 6.2832 radianes, y así. Ya está. Hay otra forma hay una forma de convertir grados a radianes. Por ejemplo, yo puedo convertir grados a radianes si divido el ángulo que tengo entre 180, en este caso 70.52 entre 180, y lo multiplico por 3.1416. Y ya tengo otra vez 1.23 radianes. Y para convertir de radianes a grados déjenme acuerdo. Sí, ya acuerdo. Es los radianes que tengo, en este caso 1.23 entre 3.1416. Y luego lo multiplican por 180. Y me da otra vez 70. Bueno, aquí me dio 70.47 grados. Y aquí tengo 70.52 grados. La diferencia es de 5 centésimas. Puedo considerar que en efecto es válido porque es muy poca la diferencia. Será mucho más cercano a medida que utilice un número mayor de decimales. Pero con que nosotros manejemos 2 decimales para este ejercicio, para este tipo de ejercicios está bien. O hasta 3. Hasta 3 está bien. Con 2 ya está bien. 1 no, 1 sí es muy poquito. Por lo menos manejen 2 decimales.
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Y ustedes dirán, ¿este ya es un ángulo de fase? Y yo les diría, bueno, ya casi. Ustedes pueden tener dos interpretaciones. Espero que no se confundan con lo que les voy a decir a continuación, pero lo pueden interpretar de dos formas, el ángulo de fase que van a tener para este ejercicio. Lo pueden interpretar en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, en el sentido de las manecillas del reloj se mide de aquí a acá. Y como de aquí a acá, completando todo el ciclo, tenemos 360 grados, entonces de aquí acá tendríamos 360 menos este ángulo, lo cual nos da 360 menos 70.52 me da 289.48 grados. 289.48 grados. Ya está. Pero también lo pueden interpretar en el sentido contrario a las manecillas del reloj, nuestro ángulo de fase, que le vamos a poner el ángulo de fase alfa. Ya ven que siempre lo denotamos con esa expresión, ángulo de fase alfa. Mi ángulo de fase alfa también puede interpretarse en el sentido de las manecillas del reloj, que es un sentido negativo. Y aquí simplemente tomamos el ángulo de 70.52 y le agregamos un signo negativo, menos 70.52. Entonces, ustedes pueden interpretar de dos formas el ángulo de fase. Puede ser 289.98 grados o menos 70.52 grados. Solamente tengan cuidado de no confundirse en cuando los están manejando, porque el problema en la forma en la cual van a interpretar el ángulo del coseno va a estar cambiando. Si ya sea eligieron un camino o eligieron otro camino. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Entonces, ahora vamos a trabajar con el... Generalmente les gusta trabajar más con positivos que con negativos, y es comprensible. Pero va a haber ocasiones en que su profesor les exija trabajar con el negativo porque el negativo es más pequeño. Y hay veces que nosotros preferimos trabajar con el ángulo más pequeño que con el más grande. Ya depende de la interpretación. Por ejemplo, en circuitos de SEA, en la Academia de Teoría de los Circuitos, se suele trabajar más. Se suele preferir trabajar más con el ángulo más pequeño, aunque sea negativo. Entonces, pienso cuál sería bueno elegir. Miren, voy a elegir el ángulo positivo, porque ahorita ustedes están más acostumbrados a trabajar con el positivo y puede que tengamos menos problemas a interpretarlo porque hemos estado trabajando con ángulos positivos. Sin embargo, espero que este día tenga la clase, tenga el tiempo suficiente para explicarles, ya no lo haría, pero para explicarles cómo trabajar con el negativo. Entonces yo ya voy a escribir mi función. Bueno, lo único que me falta para escribir mi función que define el comportamiento de... ¿Cómo se llama? Sí, que define el comportamiento de la posición del cuerpo, es calcular mi frecuencia angular omega. Entonces tendría la frecuencia de cuánto nos dio. Es un dato que nos dieron, la frecuencia. Nos dieron una frecuencia de 3.7 Hz. O 1 en 3 segundos, 3.7 Hz. O que también puede escribirse como 3.7, 1 en 3 segundos. Nosotros sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, 1 entre 3.7 nos da el periodo. Lo voy a calcular. 1 entre 3.7 me da 0.27. 0.27 segundos. 0.27 segundos, ya está. Entonces ya puedo escribir... me falta la frecuencia angular omega. La frecuencia angular omega es 2pi por la frecuencia. Frecuencia o velocidad angular omega. Entonces 3.7 por 2 por 3.1416 me da 23.24 radianes por segundo. 23.24 radianes por segundo. Radianes por segundo. Y ahora yo voy a
Ahora yo voy ¿a qué voy a hacer? Sí, escribir la expresión que nos define la posición de la partícula. Era x es igual a x subíndice m por el coseno de la frecuencia angular omega, que nos dio 23.24. xm coseno por t más el ángulo de fase, que en este caso lo estoy manejando positivo, que es más 289.48, ¿verdad? Así, 289. Y tengan cuidado con esos números bastante problemáticos. Lo que es el 9 y el 4, el 9 con el 9, el 5 con el 3 se confunden bastante. Yo ayer tuve un problema. Tuve una equivocación en un problema precisamente porque confundí el 3 con el 5. Tengan cuidado con esos números, pasa mucho. 9 con el 4, el 5 con el 3, el 1 con el 7 no tanto. Los más problemáticos son el 9 y el 4, el 5 y el 3, por eso hay que escribirlos bien. Solo que a veces uno se va rápido y lo escribe feo y ya confundiste el 5 con el 3 o el 3 con el 5. Así, cuidado con eso. Entonces, ya está. Ahora sí. Y de hecho, ustedes pueden y dirían, bueno, ¿cómo se comporta este ángulo cosenoidal ya que tiene un ángulo de fase? Ya lo definimos, pero ¿cómo se comportaría realmente sobre el eje coordenado cuando dependemos del tiempo? Es decir, cuando estoy definiendo mi función cosenoidal. Recuerden que en la primera clase del semestre, bueno, fue la primera o la segunda, entre la primera y la segunda clase del semestre, nosotros habíamos dicho que que la onda senoidal o cosenoidal es la proyección precisamente de este vector girante sobre el eje coordenado. Entonces voy a escribir de nuevo a este vector girante con estos datos, teniendo lo siguiente. Vector girante.